vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, donde vamos a empezar con nuestra unidad número 1, ¿no? Que es la teoría general de sistemas. Como se habrán dado cuenta o habrán podido ver, para los que no estuvieron en la primera clase, ya he cargado los documentos de la materia, que es el contenido de la materia, el cronograma de la gestión, que es un documento facultativo que lo pueden encontrar igual en la página oficial de la facultad, que es donde está nuestro cronograma, cuando empieza, cuando hay fechas importantes y cuando termina nuestro semestre. En esta pestaña, bueno, digo en esta porque va a haber otras pestañas más, porque por restricciones de Google solamente podemos publicar, creo que 17 o 18 videos, no se puede publicar más por carpeta, entonces va a haber más carpetas. Y por último, la bibliografía que se va a utilizar para las 3 primeras unidades. Ok, estas son los 3 libros que se van a utilizar para las primeras unidades. Este es el libro base, que es el libro de Teoría General de Sistemas de Ludwig von Bertalanffy, que es nuestro texto base. Hay otros acá de la editorial ISFEDE, que también trabaja sobre ingeniería de sistemas aplicada y ingeniería de sistemas, ¿no? Entonces ya tienen los documentos necesarios para leerlos, revisarlos y apoyar a lo que vamos a ir viendo en clases, ¿no? Fuera de eso va a haber otra carpetita donde van a estar las diapositivas que yo utilizo durante el transcurso de la materia. A ver, veremos. Rodolfo dice, ¿cuál es el orden de la bibliografía tal como está Rodolfo? Empezamos con Bertalanffy, que es el libro base, y después estos dos, que son de la misma editorial, ¿no? ISFEDE es una editorial argentina, creo, si no me equivoco. ¿Ok? Bien, entonces comencemos. Lo que vamos a empezar a ver es la teoría general de sistemas. Desde el punto de vista del precursor o el padre de la teoría general de sistemas, que es de Ludwig von Bertalanffy, ¿no? Entonces empecemos. ¿Cuál es el objetivo de la teoría general de sistemas? Tiene que haber un objetivo en común, bueno, un objetivo fin, llamémosle así, para poder llevar a cabo todo esto, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque tienen que leer todo el libro, tienen que entender el libro. Yo en lo personal lo he debido leer unas 5 veces, debe ser, o 6 veces, por temas de varios temas, por la materia. Ya lo había leído muchísimo más antes por el tema del doctorado que lo hice, que bueno, una pequeña partecita del doctorado era el enfoque sistémico, entonces ya lo he leído varias veces, ¿no? Entonces puedo llegar a la conclusión de que el objetivo que está buscando Bertalanffy no solamente es el único autor, ¿no? O sea, no les quiero complicar mucho la vida porque hay otros autores del enfoque sistémico, que está un autor colombiano que se llama Humberto Maturana. Hay otro autor que ustedes tal vez puedan buscar que se llama Fridtjof Capra, que es de la misma tanda de Bertalanffy, de los años 60. Humberto Maturana actualmente sigue vivo, sigue produciendo libros junto con Varela. Bueno, hay varios autores que vayan trabajando lo que es el enfoque sistémico, que se llama sobre la base de la teoría general de sistemas de Bertalanffy, ¿no? Pero la materia, bueno, yo gané el examen de titularidad, la materia estaba ya diseñada y elaborada de esa manera sobre la visión sistémica o el enfoque sistémico de Bertalanffy, ¿no? Entonces, veremos y desarrollaremos todos de acuerdo a esa visión. Entonces, el objetivo de la teoría general de sistemas es tratar de evitar, voy a cambiar esta pluma, tratar de evitar la superficialidad científica que ha estado estancando a la ciencia. ¿Qué es la superficialidad? Nosotros, bueno, si ustedes se ponen a investigar un poquito, René Descartes, o Descartes como también lo conocen, el famoso filósofo que decía, pienso, luego existo, que empieza a introducir la parte de la hiperespecialidad. ¿Qué significa? Y la mejor parte o el mejor ejemplo que les puedo mostrar o les puedo indicar de la hiperespecialidad es las ciencias de la salud y también nosotros como ciencias de la computación. ¿Por qué digo la hiperespecialidad? Porque primero hay la medicina general, o sea, sales médico general o médico cirujano general. De ahí te empiezas a especializar. Neumología, cardiología, urología,
ginecología, endocrinología, y después de eso se siguen subespecializando, o sea, son más especialistas. ¿Qué significa? Que en vez de ver un todo, se ve un todo de manera superficial y nos empezamos a meter, como digo yo, de cabeza o especializando en algo. Lo mismo pasa en nuestra área. Somos ingenieros nos titulamos como ingenieros de sistemas. ¿Qué significa? Que sabemos un poco de desarrollo, sabemos un poco de SQA o aseguramiento de calidad, sabemos un poco de redes, un poco de telecomunicaciones, un poco de base de datos. O sea, si ustedes se fijan, sabemos un poco de todo. ¿Qué significa? Que los grados superiores o las maestrías en este caso, las especialidades, los grados académicos son licenciatura, que es lo que ustedes están viendo, luego está el diplomado, la especialidad, la maestría, el doctorado y postdoctoral. Entonces nos vamos especializando. Por ejemplo, yo les puedo dar el ejemplo porque yo ya me he ido especializando en varias áreas. La primera, tengo una maestría en telemática. ¿Por qué? Porque me gusta y me apasiona todo lo que es telecomunicaciones relacionados con el área de la informática. Entonces, a raíz de eso, nació y se llevó a cabo la propuesta que hice yo de la programación móvil, ¿no? Que significa que se empezó a trabajar con dispositivos móviles enlazados a servidores y a servicios web. De ahí sale la otra materia, que son servicios telemáticos, y posteriormente el desarrollo sobre plataformas de telecomunicaciones. También soy experto en manejo de fibra óptica, de ADSS, DDR y OPGW, ¿no? En líneas de alta tensión. Entonces todo eso es un área de telecomunicaciones. Posteriormente también me apasiona el área de evaluación y acreditación de la calidad universitaria. Entonces soy especialista en eso. Y así sucesivamente uno se puede especializar en las áreas que le gusta y que es afín. Entonces esa superficialidad de la ciencia se volvió con la hiperespecialidad, ¿no? Bueno, estoy trayendo a colación lo que decía Descartes. Entonces tenemos que eliminar eso. Bueno, ¿dónde está mi cursor? Vamos a tratar de eliminar eso. ¿Cómo? Aquí están, aquí nos situamos nosotros y vemos varios caminos. Como ustedes sabrán, no vamos a poder ser especialistas tampoco en todo, pero sí, yo creo en unos 2 o 3 campos podríamos ser especialistas, ¿no? Pero bueno, eso depende de cada uno. Entonces, aparece un enfoque que busca la convergencia de las ciencias básicas. ¿Qué es convergencia? Que todo vaya o pase por ahí. ¿De qué pero? De las ciencias básicas. El enfoque sistémico salió para las ciencias duras. Bueno, ustedes cuando lean los libros no se vayan a sorprender si escuchan o leen la parte que dice ciencias duras o ciencias básicas. Son exactamente lo mismo. ¿Por qué se le llama ciencias duras? Otro término también que se utiliza son las ciencias puras, ¿no? Entonces esos 3 términos se utilizan. ¿Por qué les digo que se puede trabajar de esa manera? Porque estamos hablando de las ciencias como ciencias. Nosotros, ingenieros, somos producto de ciencias aplicadas, no somos de ciencia pura. ¿Cuáles son las ciencias puras? Matemáticas, física, química y biología. Esas son las ciencias puras. Entonces, ¿cómo va a converger eso? Ustedes un claro ejemplo, y voy a utilizar ejemplos de la universidad y de la facultad, ¿ok? En todo momento, durante toda la materia, durante todo el semestre, voy a utilizar ejemplos con los que ustedes se chocan a diario, utilizan, o sea, esa es la forma en la cual yo trabajo. Entonces, ¿cuáles son las ciencias básicas? Existen carreras puras como las que hemos visto, licenciaturas en matemáticas, en física, en química, en biología. Luego vienen las ingenierías, que son ciencias aplicadas. ¿Por qué se llama ciencia aplicada? Porque estamos aplicando más de una ciencia pura. Y ustedes pueden ver en su malla curricular, agarren su malla curricular y se van a dar cuenta que tenemos materias de matemáticas, cálculos, álgebras, matemática discreta. Luego tenemos materias de física. Bueno, antes se tenía materias de química y yo soy un ingeniero formado en San Simón, soy sansimoniano, teníamos química. Entonces teníamos la base de ciencias puras. Luego tenemos otras materias que son las aplicación de una ciencia aplicada. Las investigaciones operativas, planificaciones, gestión estratégica de empresas, ustedes como habrán visto, son materias del Departamento de Ingeniería Industrial, que es otra ciencia aplicada, ¿no? Entonces así, y después posteriormente tenemos las ciencias propias de nuestra
área, que es de las ciencias de computación, ¿no? Desde programación, elementos, talleres, bases de datos 1, 2, taller de bases de datos, taller de sistemas operativos y, bueno, todo lo demás, ¿no? Esta propia materia que tiene el mismo nombre que nuestra carrera. No, pero bueno. Entonces, eso es lo que quería que un poquito vean cómo es que nació y cómo se trabaja. Si bien, aquí quiero hacer una aclaración, que es la primera parte del enfoque sistémico que estamos viendo. Si bien esto es una propuesta de los años 60, se van a ir dando cuenta con todos los ejemplos, con toda la teoría que vayamos viendo y los ejemplos que voy a ir desarrollando, que se sigue aplicando en la actualidad y se va a seguir aplicando, porque este enfoque, como dicen, es un enfoque para ver, analizar, abstraer y poder relacionar más de un elemento. ¿Qué son o qué es ese más de un elemento? Básicamente son varias ciencias. Bueno, ya les estoy adelantando, ¿no? Ahí está. Entonces, fíjense, tenemos lo que les decía. Matemáticas, biología, medicina, química, educación, nosotros, computación o ciencias de la computación, todas las ideas es que buscamos titularnos. Entonces, ¿qué queremos hacer o qué es lo que quiere hacer esto? Que todo esto ya no vaya por caminos separados, fíjense, son todos los caminos separados o la superespecialización que se llama, sino que es como hacer estallar y es una nueva visión que se tiene para poder ver desde otro enfoque, el enfoque sistémico y complejo se llama. Ojo, de aquí en adelante cuando escuchen la palabra complejo, no es un sinónimo de difícil, eso quiero dejar en claro. ¿Por qué? Porque si ustedes estudian o analizan la complejidad, ustedes se van a dar cuenta que el significado de complejo es que se relacionan con varias áreas para trabajar. Y eso vamos a ir viendo en esta misma clase. Tengo algunos ejemplos que les voy a traer a colación desde nuestra área, desde otras áreas, para que se den cuenta qué es lo que se refiere o a qué se refiere cuando se habla o cuando se tiene la palabra complejo o el enfoque de complejidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero un poquito a ustedes indicarles para que no se vayan creyendo, porque mucha gente al escuchar la palabra complejo cree que es difícil, ¿no? Es completamente opuesto a eso. Nos continuamos. Entonces hay una explosión de todo esto que vemos de caminos separados que se llama el enfoque de sistemas. ¿Para qué nos sirve? Este enfoque se encuentra sostenido por dos pilares. Y estos dos pilares ustedes ya los han visto en primer semestre de la universidad, bueno, en el primer semestre de la carrera. El primer enfoque es el enfoque semántico o tiene aportes semánticos. Ustedes ya saben qué es la semántica. La semántica es el contenido de lo que estamos escribiendo, ¿no? Y los aportes metodológicos. Es más, ustedes tienen una materia que se llama metodología de la investigación y comunicación. Entonces saben qué es un método, saben qué es metodología y por dónde vamos caminando, ¿no? Entonces los que son llamados especialistas, aquí está lo que les decía de la propuesta de Descartes, manejan su propio lenguaje, como nosotros, cualquiera, incluso ni siquiera sin ser especialista, sin ser profesional de un área. ¿Alguna vez han tenido alguna conversación con alguien, algún abogado? Casi siempre tiene ese término o esa filosofía de hablar como con las leyes, con ese lenguaje. Un médico igual, un economista igual, un arquitecto, alguien de ciencias sociales, un ingeniero también, somos más pragmáticos. Entonces hay un montón, una brecha que se fue creando ahí, ¿no? Es decir, que hablan según la sintaxis de la ciencia que estudian. Y es sencillo, ustedes, bueno, ¿cómo he verificado esto yo cuando ya me puse a analizar y estudiar esto para mi tesis doctoral? Que ustedes pueden ir, si se reunían, bueno, ahora no se puede, si se reunían antes de la pandemia con sus compañeros de colegio que están estudiando en otras facultades, ya cambia un poco el tipo de lenguaje que utilizan. Y cuando se vayan a titular y se vayan a reunir, no siempre con sus compañeros, con otros profesionales, se van a ir dando cuenta que el lenguaje que utilizan son propios del área en el cual están trabajando o han estudiado, ¿no? ¿Y qué significaba eso? Que si dos o más especialistas de diferentes ramas hablan según su lenguaje, ojo, según su lenguaje propio,
se crea un gran problema de comunicación. Lo que les decía, la primera materia que ustedes llevan en la carrera, ¿no? Entonces, si cada uno hablamos, bueno, viendo del lado profesional, hablamos desde nuestra zona de confort, desde nuestra ciencia, muy difícilmente nos van a entender. Hagan un pequeño ejemplo con sus papás, con su familia, hablen desde términos y sintaxis de ciencias de la computación y van a ser muy difícilmente entendibles, ¿no? Entonces, para esto también salió el enfoque sistémico. ¿Por qué? Porque para solucionar ese problema que acabamos de ver, se pretende introducir una semántica científica de utilización universal. ¿Qué significa? Que la teoría general de sistemas, a través de su enfoque sistémico, sacó un lenguaje que se pueda hablar entre todas las especialidades. Esto es como lo que yo, bueno, yo soy bastante curioso y he estado buscando, investigando y leyendo, que por ejemplo, Hollywood, Televisa, que son las productoras de películas, series, novelas, tienen cursos para sus actores de lenguaje neutro. ¿Qué significa? Que no importa si, por ejemplo, en Televisa, que es México, no importa si eres mexicano, si eres guatemalteco, si eres colombiano, si eres venezolano, peruano, boliviano, argentino, chileno, cualquier persona de habla hispana, tienes que cursar esos cursos le llaman castellano neutro, para perder el acento. ¿Por qué? Porque si se han fijado las novelas, no utilizan ni siquiera el lenguaje o los modismos mexicanos, sino un castellano o un español neutro. ¿Por qué? Porque se trata de que todo el mundo entienda, es algo, una plataforma básica. Entonces, lo mismo hace el enfoque sistémico. Es más, esas empresas que les he nombrado, todas las productoras americanas, mexicanas, españolas y en el mundo, han agarrado esa parte del enfoque sistémico y han introducido su propia semántica, que es un lenguaje neutro, ¿no? No existen modismos, salvo algunas particularidades muy propias de las tramas que tienen, pero el resto es algo completamente neutro y el objetivo principal es que se entienda y se pueda entender, se pueda captar entre la mayor cantidad de personas que están viendo y consumiendo ese producto de consumo masivo. ¿Ok? Bien, continuemos. Empecemos a armar un poquito, digo empecemos porque todavía no es la definición completa de lo que es un sistema. Puede ser un conjunto de partes, ojo, no es solo un hito, sino es un conjunto de partes que se realizan para crear un todo unitario y complejo. Aquí está nuevamente la palabra complejo, ¿no? Para esto podemos empezar a traer a colación el sistema de información con el cual ustedes se chocan y se topan todos los semestres, que es nuestro famoso WebSys. A ver, la génesis o el nacimiento del WebSys tiene una particularidad muy importante. El famoso WebSys que ustedes lo utilizan para inscripción, en un principio, les digo en un principio porque he vivido esa fase de transición cuando yo era estudiante, porque yo he entrado a la universidad en el año 98, el año 97 salí bachiller y el año 98 ingresé a la universidad. El sistema de inscripciones era manual. ¿Qué significa? Bueno, era semi automatizado, pero casi manual. Teníamos que hacer una cola increíblemente grande desde la madrugada hasta altas horas en la tarde, si es que ibas un poco tarde, para que nos entreguen nuestra oferta de materias, lo que ustedes tienen de manera automática. Nos entregaban en una impresión en papel bond, donde nos decían qué materias podíamos tomar. Una vez que terminamos esa cola, teníamos que nosotros seleccionar qué materias íbamos a tomar y hacer otra cola que era la de inscripción. ¿Qué significaba? Ahí se llamaba toma de materias, donde hacíamos nuestra inscripción manual a la materia X del grupo tantos, ¿no? De acuerdo a los horarios que había y todo lo demás. Las planillas de notas eran manuales. Si solicitabas Cardex para hacer un cambio de carrera, un cambio de universidad, un traspaso, lo que sea, una convalidación, cuando tenía suerte se tardaba una semana, ¿no? Cuando se tenía suerte. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando yo ingresé a la facultad, el año 98, éramos casi 6,000 y fracción estudiantes en toda la facultad, o creo que menos, 5,000 y fracción.
Hasta el año pasado, digo hasta el año pasado porque este semestre no ha habido ninguna publicación oficial de la facultad, éramos casi 19, bueno, somos casi 19.000 estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mayor problema? Que ha ido creciendo el, eh, el, los estudiantes, el volumen de estudiantes y de docentes, y ya se volvió algo completamente inmanejable de manera manual. Entonces el WebSys nació con esa necesidad. ¿Por qué traigo a colación al WebSys? Porque ha sufrido varios cambios de acuerdo a algo que vamos a aprender a analizar, que es el contexto. Entonces el WebSys nació como un sistema de inscripción y manejo de cards, únicamente, no era ni siquiera web, era todo a través de intranet. Entonces nació con esa necesidad. ¿Y por qué traigo a colación eso? Porque vamos a ir viendo cómo se va a ir complejizando, no dificultando, sino yendo a complementar con varias otras funciones que tuvo de esa manera. ¿Nos imaginan ahora? Bueno, digo que solamente se pueden imaginar porque no han vivido. Con 19.000 estudiantes, ¿cómo sería el proceso de inscripción? Yo creo que duraría todo el semestre. ¿Cómo es ahora? Ustedes tienen una fecha, incluso automáticamente y de manera transparente a ustedes se genera la oferta de materias. Y ustedes se inscriben, bueno, digo ustedes porque he visto el comportamiento en los servidores. Se abre 8 de la mañana el WebSys, bueno, tienen de 8 a medianoche creo, o a 10 de la noche de un día, pero se abre 8 de la mañana y se termina, bueno, el 95% de las inscripciones se termina a las 8:05 o 8:10 de la mañana. ¿Por qué? Porque todos se van a inscribir, porque se cierran los grupos y que desean, para ya han armado sus horarios, para evitar choques y todo lo demás. ¿No? Entonces, ese es el comportamiento que se tiene. Pero ustedes lo hacen en minutos o en segundos. A diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, cuando yo era estudiante, se tardaba una semana en todo el proceso de inscripción solo de la carrera de Ingeniería de Sistemas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces iba a ser algo inmanejable. Lo dejo hasta ahí el análisis de WebSys porque eso me va a servir para seguir analizando más adelante cómo es que ha ido creciendo un pequeño sistemita que era suprasistema, se va a volver un pequeño elemento de un sistema y deja de ser un suprasistema, ¿no? Pero eso de supra, infra, vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué significa? La pequeña o primera definición que estamos viendo es que no se refiere al campo físico, sino nos estamos refiriendo al campo funcional, que es lo que nosotros trabajamos como ingenieros de sistemas. Entonces, todo sistema puede ser parte de un macrosistema y esto lo volverá un sistema. ¿Qué significa? Lo que les decía, va a ser parte de otro sistema que puede ser o más grande o más pequeño, o el sistema que estábamos utilizando se vuelve parte de otro. ¿Qué es lo que ha pasado con el WebSys? Que vamos a ir analizando parte por parte hacia más adelante. Pues básicamente podríamos enumerar las partes en 3 grandes grupos. Vuelvo a recalcar, esto es una pequeña definición que se está haciendo y lo voy a ir aclarando y un poquito aumentando y acotando un poco más la definición de sistema. Los 3 grandes grupos son las entradas, procesos y salidas. Ahora, ¿qué es lo que quiero mostrarles o qué es lo que quiero decirles? Bueno, mejor no, después de esto les diré, ¿no? ¿Cuál es la forma más sencilla? Bueno, cuando yo daba introducción a la programación, tengo un pequeño grafiquito que me ayuda a trabajar lo que es introducción a la programación, me ayuda a trabajar lo que es de teoría general de sistemas, ¿no? Entonces, pero por el momento estamos agrupando estos 3 procesos. Empecemos con las entradas. ¿Qué puede ser entrada para nosotros o qué vamos a tomar o qué es lo que se toma de manera general como una entrada? Ojo, no me estoy refiriendo solamente al área de ciencias de la computación, sino con todas las presentaciones que haga vamos a ver de todo nuestro entorno, nuestro contexto, y adicionalmente vamos a ver lo que es para el área de ciencias de la computación. Son los ingresos de un sistema que pueden ser, o sea, todas las entradas son los ingresos. Pueden ser recursos materiales, recursos humanos, o lo que nosotros trabajamos, información, conjuntamente con recursos humanos. El área de ciencias de la computación necesita de 2 entradas fundamentales, no digo que son las únicas, sino entradas fundamentales. ¿Cuáles son estas?
los recursos humanos, nosotros, y la información. ¿Qué hacemos con la información? La transformamos. ¿Cómo la vamos a transformar? De acuerdo a los procesos que vayamos analizando y desarrollando. Cuando digo analizar los procesos, no es lo mismo hacer un sistema contable, porque ahí estamos trabajando con números, que esa es nuestra información, que lo que se tendría que hacer una planilla de sueldos, por ejemplo. En una planilla de sueldos nosotros sabemos que tenemos que ver los días trabajados, faltas, permisos, bajas, retrasos, todo eso, ¿no? Entonces en una planilla contable son básicamente las columnas que se necesitan, son el debe y el haber, y de eso ya se va trabajando con un flujo, ¿no? Entonces ese es el tipo de entradas. Se puede catalogar o se puede tomar como macro dos tipos de entrada. ¿Cuáles son? Entradas en serie o entradas aleatorias. ¿Cómo trabajamos? Generalmente nosotros cuando procesamos algo trabajamos en serie. Cuando hacemos entradas aleatorias, cuando estamos haciendo simulaciones, estamos tratando de ver algún tipo de comportamiento o haciendo pruebas a nuestros sistemitas, que lo han debido hacer ustedes en sus talleres. Buscar número o generar números aleatorios y con eso algún tipo de validez, ¿no? Entonces pueden ser de esa forma. Y un pequeño factor que se llama retroacción o retroalimentación, que es una entrada. Ojo, esta entrada de retroalimentación, si bien existe, hay un parámetro en el cual nosotros tenemos que darnos cuenta, parar un poquito las orejas y decir que si todas las salidas o entradas se vuelven a la parte de retroalimentación, hay algo mal en el proceso o en el sistema. ¿Por qué? Porque nos podemos situar un poquito en una carpintería, en una fábrica de autos, en lo que sea. Fíjense, en una fábrica de autos, si desde que entra la materia prima y el producto terminado son autos terminados funcionando, se imaginan que pasen por el proceso de calidad y todos los autos presenten fallas y tengan que volver a ser desarmados y armados nuevamente. Ese es un sistema que está funcionando completamente mal. ¿Por qué? Porque no es lógico eso. Pero, ¿qué puede ser una retroalimentación? Que digamos fabrican 100 autos al día. De los 100 autos, que uno tenga algún tipo de falla y tenga que volverse a desarmar y revisar y volver a sacar, ya es algo permisivo. ¿Por qué? Porque ya hay 99 productos que están correctamente hechos, elaborados y revisados, ¿no? Entonces, la retroalimentación hay que tener un poquito de cuidado, que al final de estos tres les voy a mostrar qué diagramita utilizo yo como herramienta memotécnica para que ustedes se den cuenta cuál es la definición de un sistema. Bien, vámonos al segundo grupo, que es proceso. Entonces el proceso es el encargado de transformar una entrada en una salida. Es lo que hace el proceso. Por ejemplo, hay procesos de caja blanca. ¿Qué es un proceso de caja blanca? Cuando nosotros vamos a conocer el proceso. O sea, conocemos todos los pasos, todos los elementos o todas las acciones que se hacen, se realizan o se trabajan para poder hacer o transformar la entrada en salida. O sea, conocemos absolutamente todo el proceso. Cuando ustedes vayan a ver una materia de evaluación y auditoría de sistemas, un tipo de prueba o seguridad o calidad, algo así se llama también otra materia, van a ver que hay diferentes tipos de pruebas, caja negra, caja blanca, de estrés, de conectividad, o sea, hay un montón. Pero ustedes van a ver las pruebas de caja blanca, que es lo mismo el proceso, que es algo transparente que se puede observar y saber. Pero también hay los que son de caja negra, que es de caja negra cuando desconocemos el proceso. Pero esto es cuando no somos parte del proceso. ¿Qué significa? Aquí he traído a colación esa imagen para que ustedes se imaginen o piensen, y nosotros podemos o vamos a realizar que se llama un sistema contable. Aquí ya vamos a empezar a ver lo que es el enfoque sistémico. Primero, nos encargan el día de hoy el desarrollo de un sistema contable para una empresa X. Para poder hacer eso, no es necesario que nosotros como ingenieros de sistemas estudiemos contabilidad. ¿Ok? No necesitamos ser contadores. ¿Qué nos da el enfoque o qué nos ayuda el enfoque de sistema? Que podamos
reunirnos con contadores, con auditores, con personas del área de ciencias económicas que conozcan o que sean parte del área contable, y ellos nos van a ir diciendo qué es lo que se necesita, qué necesitan, qué entradas tienen, qué salidas deben tener, qué procesos de retroalimentación va a haber, qué información necesitan consolidar y todo lo demás. ¿Por qué? Porque bueno, y ahí también el enfoque sistémico nos ayuda, que si bien nosotros somos ingenieros de sistemas, vamos a tener la capacidad de poder entender lo que nos están pidiendo, porque sería ilógico que cada ingeniero de sistemas, a diferentes tipos de sistemas que nos vayan pidiendo o solicitando desarrollar, necesitemos estudiar esa carrera. Fíjense, auditoría, otros 5 años de estudio. ¿Qué pasa si nos piden un sistema legal? Tendríamos que estudiar derecho, ciencias políticas. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si nos pidieran algo del área financiera? Tendríamos que estudiar ingeniería financiera. ¿Se imaginan? Nunca dejaríamos de estudiar para tratar de solucionar un problema, y ningún problema nos debe esperar 5 años, ¿no? Entonces vamos a poder, o tenemos que tener la capacidad de utilizar un lenguaje que nos podamos entender con los contadores en este caso y podamos desarrollar. ¿Por qué traigo a colación ese ejemplo? Porque solamente se es válido estos procesos de caja negra cuando se desconoce el proceso, o nosotros como profesionales del área de ciencias de la computación no somos parte del proceso. Porque si somos parte del proceso, deja de ser caja negra y se podría transformar en caja blanca. ¿Por qué? Porque somos parte del proceso y conocemos a detalle todos los pasos que se han ido trabajando, ¿no? Entonces eso es un poquito para que se vayan dando cuenta. Y luego tenemos la salida, que son el resultado de nuestro sistema después de procesar todo lo que ha ingresado. ¿Qué tipos de salidas podemos tener? Productos. Podemos tener también productos como, bueno, productos montados sobre servicios. En este caso podría ser un servicio, el servicio de internet, que al final se lo toma como un producto, porque nosotros no lo generamos, solamente lo administramos, ¿no? Nosotros el internet no somos proveedores de internet, solamente somos personas que, bueno, si trabajaríamos en una empresa telecomunicadora, somos personas que compramos el internet y de un tercero, y lo distribuimos y lo vendemos. En pocas palabras, solamente administramos, ¿no? Pero se lo puede ver como un producto. O también nuestro fuerte. La salida puede ser información. Pero ojo, ¿qué tipo de información? Aquí ahora les voy a hacer el grafiquito. El grafiquito que yo utilizaba para introducción a la programación y que me sirve también para esto es el siguiente. Tengo entradas. No sé de qué tipo, pero tengo entradas. Aquí tengo el proceso, o sea, lo que se va a transformar. Y aquí tengo la salida. Y la parte de la retroalimentación o retroacción que ustedes ven, fíjense de dónde sale, que esto es muy importante porque esto va a ser una regla memotécnica para nosotros. Sale de acá, antes de la salida, o sea, antes de la cabeza de la flecha. ¿Qué me representa eso? Que la retroalimentación es un proceso que se puede llevar a cabo, pero, aquí hay un pero grande, no se realiza a todos los productos o todo lo que sale, solamente una parte. Si la flecha estuviera aquí adelante de la flechita de salida, me indicaría que todo lo que sale tiene que volver a ingresar para poder revisar, ¿no? Entonces, esto es lo que les puedo decir para que se puedan ir dando cuenta. Ahora, aquí yo tengo 2 y 2. ¿Y cuál es la orden que me da? Hacer la suma. Lo voy a poner aquí abajo. Entonces, esta es mi información de entrada. Lo pongo 2 más 2 y esto va a ser igual a 4. O sea, todo se ha ido transformando acá. ¿Qué me va a salir? 4. ¿Ok? Entonces, esa es la forma que ustedes pueden tener como una regla memotécnica, que es una entrada, que es un proceso, que es una salida y cuándo se hace una retroalimentación. ¿Ok? Como nosotros estamos hablando de salida y estamos hablando de información, les puedo pasar, bueno, qué es lo que se haría en un sistema contable. Una vez que hemos terminado de desarrollar el sistema contable,
El proceso de calidad, bueno, lo que se conoce como aseguramiento de calidad en nuestra área, básicamente es para saber si se tiene procesos, no se tiene bucles infinitos, no se tiene redundancia, o sea, todo eso que van a aprender se hace en nuestra área. Pero el otro tipo de prueba o de calidad que se realiza a un sistema ya va un poquito más allá y se lo hace con información. Les digo esto porque yo he desarrollado, bueno, he sido parte del equipo de desarrollo y he estado a la cabeza del desarrollo del sistema contable de la empresa, de la corporación Ende, la segunda corporación más grande de Bolivia y maneja muchísimos planes contables. ¿Qué es lo que se hizo? Se trabajó en realidad con 12 contadores, unos 4 financieros y todo lo demás, y se hizo de acuerdo a la necesidad y a los planes contables que nos dice la ley de energía. Los que hicimos, agarramos, desarrollamos como deseaban, pero antes de entrar en funcionamiento o entrar en producción, se le llama en realidad el término correcto de entrar en producción o colocar en producción, se hacen pruebas de todas las que les acabo de decir, incluso las de seguridad, todo. Pero hay una prueba que es fundamental, que es el cargado de información pasada o de data anteriormente consolidada. ¿Qué significa? Que hemos cargado los datos históricos de años pasados, que ya habían pasado por auditorías y estaban consolidados en el Ministerio de Energía, para validar el sistema. O sea, antes de que entre en funcionamiento, desde, qué sé yo, enero del 2022, por ejemplo, tendríamos que haber cargado los últimos 5 años. ¿Para qué me sirve eso? Que los auditores, los contadores tenían que ver y revisar si los reportes, el proceso, los procedimientos y todo me botaba la información correcta. ¿Qué significa? Los planes contables, los planes de cuenta, los flujos de caja, los flujos de información, los balances de apertura, los balances de cierre, las proyecciones que se hicieron, o sea, todo lo que se tenía en papel se validó si el sistema replicaba esa misma información. Y si no replicaba, se revisaba el procedimiento y se volvía a hacer lo mismo. Una vez que se ha replicado y se ha trabajado exactamente igual con la información que se tenía, recién entró en producción, ¿no? Entonces, a eso se le llama también información. No solamente nos tenemos que centrar en lo que es el desarrollo, las pruebas y todo lo demás, sino que ese procedimiento o esos pasos que acabo yo de nombrarles y les acabo de describir, se llama implantación. Cuando ustedes hagan el proceso de implantación de algo, tienen que ir por los pasos lógicos y validar con información que ya se tenga. ¿Qué significa información que ya se tenga? Con información que ya haya sido trabajada y haya sido validada o, como digo yo, consolidada. ¿Ok? Bien, continuemos y empecemos a ver los elementos que se llama o características de un sistema. Aquí en realidad son 5 características fundamentales o 5 características elementales. La primera que tenemos que identificar y tenemos que delimitar de manera correcta cuál es el objetivo del sistema total, o sea, el objetivo general, ¿no? Ustedes ya han pasado por metodología, entonces puedo aplicar un poco del lenguaje de metodología que se llama el objetivo general, o sea, lo macro que estamos queriendo hacer con el sistema. La otra característica muy importante es el ambiente del sistema o lo que se llama el contexto del sistema. ¿Ok? La tercera característica son los recursos del sistema, con qué vamos a utilizar o qué es lo que vamos a utilizar o hacer o con qué vamos a hacer el sistema. Una vez que identificamos eso, la cuarta característica es qué componentes del sistema vamos a utilizar o necesitamos utilizar. Y por último, no muy despreciable, pero sí es importante, que mucha gente en nuestra área no les gusta, es la administración del sistema. ¿Por qué digo eso que no les gusta? Porque es algo tedioso, algo moroso. Mucha gente lo cataloga incluso como pérdida de tiempo y ahorita les digo y les voy a explicar con ejemplos por qué lo catalogan como pérdida de tiempo. ¿Ok? Entonces veamos con un ejemplito sencillo que tenemos todos en nuestra casa. El objetivo de nuestro sistema va a ser crear una mesa.
Ok, queremos nosotros hacer una mesita. ¿Cuál sería el ambiente del sistema o dónde tenemos que hacer o dónde se va a hacer esta mesa? En una carpintería, ¿no es verdad? Porque es el lugar idóneo para realizar una mesa o cualquier mueble de madera. ¿Por qué una carpintería? Por varias razones. En la carpintería hay carpinteros. Segundo, hay herramientas. Hay una distribución donde tiene que ir el aserrín. Ahí está la madera, que es la materia prima, el pegamento, los clavos y, bueno, absolutamente todo lo que necesitamos y además es el ambiente. No es lógico que nos pidan a nosotros que somos ingenieros de sistemas que hagamos una carpintería en el patio de nuestra casa. Primero, no tenemos madera, segundo, no tenemos herramientas, no tenemos conocimiento, entonces hay varias cosas. Pero sí podemos llevar una carpintería donde hay un ambiente y todo lo demás. ¿Cuáles serían los recursos del sistema? Serían todas las herramientas necesarias para este caso, ¿no? Entonces no vamos a necesitar una soldadora, por ejemplo, ¿no? Digo yo, una soldadora de metal no nos sirve para esto, entonces son las herramientas adecuadas para nuestro objetivo. ¿Cuáles van a ser los componentes de nuestro sistema? Algo fundamental. El carpintero trabajando con las herramientas y la materia prima para realizar la mesa, ¿no? Entonces es eso. Y la administración del sistema. ¿Para qué me sirve la administración del sistema? En este caso va a ser el plano de la mesa. ¿Por qué digo eso? Porque aquí voy a traer a colación ese ejemplo. Si a nosotros nos dicen que debemos hacer una mesa, la primera pregunta que tenemos que hacernos y hacer nosotros es ¿para qué? Puede ser que nos estén pidiendo una mesa y nosotros agarremos y hagamos una mesa de 4 patas y punto. Y al final el objetivo, o sea, no tenemos bien definido el objetivo y lo que quería el usuario, lo que quería la persona que nos está pidiendo había sido una mesa para computadora. Se le puede adaptar algunas cosas, pero ya. O hacemos una mesa de este tipo y viene la persona que nos ha pedido y nos dice, no, yo te había pedido una mesa de comedor para 12 personas. Entonces, no nos sirve. ¿De qué me sirve ese ejemplo que les acabo de decir? Me sirve para indicarles y para alertarles a ustedes que tienen que tener en claro cuál es el objetivo del sistema. ¿Y para qué me sirve el plano del... no está resaltando. ¿Para qué me sirve el plano de la mesa? Que para nosotros se va a llamar documentación. Sirve para dos cosas. Primero, para dar mantenimiento al sistema. El plano de la mesa nos va a dar las dimensiones, nos va a dar el tipo de material, nos va a decir con qué ha sido pintado, si ha sido lijado, barnizado. Cuando se dice mantenimiento es para volver a colocar en buenas condiciones. En nuestro caso del área de ciencias de la computación es para darle mantenimiento. ¿Qué significa? Si nosotros queremos desarrollar algún otro módulo encima del código que se tiene, imagínense que yo para empezar declare variables como variable A, variable B, variable C. O sea, eso es una muy mala práctica que tienen varios desarrolladores. ¿Por qué les digo muy mala práctica? Porque los desarrolladores tienen que declarar, bueno, desde lo básico, la declaración de las variables con los nombres representativos. Si estoy queriendo capturar la edad de una persona, entonces la variable tiene que ser de tipo entero, porque no hay personas que tengan, por ejemplo, nunca he visto que alguien responda, a ver, ¿cuántos años tengo? En mi caso, a ver, 41 años, 2 meses y 5 días y 10 horas. Nadie responde así, ¿no? En su sano juicio. Entonces, todos responden un número entero. Entonces, tiene que ser una variable de tipo entero y el nombre es representativo. ¿Por qué es representativo? Porque tiene que decir edad. ¿No es verdad? ¿Para qué? Para que yo me dé cuenta como otro programador que está yendo a hacer mantenimiento o desarrollando algo sobre ese código que yo pueda seguir trabajando. También una muy buena práctica que se utiliza y también ya se está documentando es que el código debe estar documentado dentro del código, no solamente en documentación externa. ¿Por qué? Porque se tiene que partir de la filosofía de que nosotros no vamos a hacer mantenimiento de ese mismo software por varias condiciones. O dejamos de trabajar en la institución o nos dedicamos a hacer otra cosa y va a tener que venir otra persona a hacer mantenimiento. Y lo más importante que ustedes saben desde el punto de vista metodológico, la documentación o la información que se tiene reflejada en una documentación sirve para replicar lo que habíamos hecho. ¿Qué significa? Que si yo estoy en el caso de la mesa,
y yo en un hipotético caso mandé a hacer 10 mesas, pero en unos cuantos años yo necesito el mismo tipo de mesas y necesito 50 mesas más. Entonces, si tengo los planos, voy a hacer mesas completamente idénticas a las que tengo, desde el material, las dimensiones, la altura, la pintura y todo lo demás, ¿no? Entonces, para poder replicar, sirve para poder replicar exactamente eso. Pero muchos de ustedes estarán preguntando, ¿y para qué me sirve eso a mí en el área de ciencias de la computación? Sirve de mucho, que si ustedes son consultores, bueno, digo consultores si es que alguien va a trabajar como consultores individuales, consultores de línea y todo lo que puede pasar, que ustedes utilicen un producto para un cierto tipo de empresa y posteriormente necesiten un producto muy parecido en otra empresa. Entonces no van a empezar de cero, ¿no? Sería algo completamente ilógico que ustedes empiecen de cero, sino que tienen que empezar con algo o alguna base de lo que tienen. Entonces para eso también les sirve, porque les puedo apostar lo que quiera, porque me ha pasado incluso que cuando yo estaba haciendo mi tesis, mi proyecto de grado, necesitaba algo de código, algunos módulos que yo había hecho en mi taller de programación, en mi taller de base de datos y mi taller de ingeniería de software, y les juro que no sabía ni y había cometido esos errores. Había declarado variables como sea, había hecho lo que sea, no había documentado nada, y yo que había hecho ese mi código fuente, no podía darme cuenta qué es lo que había hecho y tampoco he podido utilizar. Entonces muchas cosas he tenido que empezar de cero nuevamente, ¿no? Ese ha sido otro problema. Entonces para eso sirve la documentación, o en este caso, como digo yo, los planos de lo que estamos haciendo, para poder reutilizar. Por eso también les digo el mantenimiento. El mantenimiento también es reutilizar y volver a dar o alargar el tiempo de vida de lo que estamos desarrollando o trabajando, ¿no? Bien, veamos los tipos de relaciones. Hay varios tipos de relaciones, pero veamos cuál es la definición de una relación. Esta terminología se ha sacado de las matemáticas. Nuestra área, por si acaso, siempre tiene bastante relación con las matemáticas. Esto se ha sacado del área de matemáticas. Si ustedes se acuerdan de álgebra 1, en álgebra 1 ustedes han visto o han trabajado relaciones, ¿no? Bueno, supongo que se acuerdan porque todavía está más fresco en ustedes que en mi persona. Pues una relación son los enlaces que vinculan entre sí los objetos o subsistemas que componen a un sistema complejo. Nuevamente aparece esta palabrita complejo, ¿no? Entonces una relación mínimamente se da entre dos elementos. No puede haber una relación a uno mismo, salvo lo que ustedes han visto en segundo semestre, que son la recursividad, ¿no? Pero la recursividad se trabaja cuando un sistema, y un sistema con un solo módulo no puede llegar a ser un sistema, sino es solamente una parte, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de relaciones hay? Son tres. La primera es la relación simbiótica, que me dice que es aquella en la que dos sistemas deben estar conectados, puesto que no pueden sobrevivir solos. Entonces, no existe, y aquí ya tienen que empezar a ver y estructurar su pensamiento sistémico, ustedes, que no va a haber islas, que significa que no exista algo que no esté relacionado. Y esto, si es que ustedes ya han cursado base de datos 1, van a ver al momento de diseñar una base de datos que en sus tablas no puede existir una tabla que no esté relacionada con ninguna otra tabla. Mínimamente tiene que haber una relación uno a uno o uno a muchos, no sé, pero tiene que haber un tipo de relación. No existe la tabla, bueno, eso en el caso de las bases de datos, que esté ahí sin ningún tipo de relacionamiento, entonces no sirve para nada. Ok, entonces ese es lo que se llama en el área nuestra de relación simbiótica. Luego está la relación sinérgica, que es aquella que no se obligaría, pero resulta de mucha utilidad para el momento en el que los sistemas se relacionan. Eso básicamente se da cuando se tiene aplicaciones híbridas. ¿Qué es una aplicación híbrida? Las que conocemos y se está trabajando actualmente casi en un 100%. ¿Cuáles son? Aplicaciones web con aplicaciones móviles, ¿no? Entonces es una relación sinérgica. ¿Por qué? Porque son dos aplicaciones, si bien trabajan sobre lo mismo, tienen sus restricciones. Un claro ejemplo con el que se topan o se chocan todos los días es el Meet.
Esa aplicación del Meet es una aplicación híbrida que es parte de la suite de Google, que ustedes si tienen el Meet en su celular, tienen menos características que si tuvieran el Meet instalado, perdón, si accedieran al Meet a través de una computadora y una conexión a internet. No, lo más básico y lo más sencillo, y no pueden levantar la mano, no pueden pedir la palabra desde el celular. Y hay otro tipo de restricciones que el Meet desde dispositivos móviles tienen cierto tipo de restricciones. Entonces, esa es una relación sinérgica. ¿Por qué? Porque en este momento les puedo asegurar que hay algunas personas que están conectadas desde su teléfono o su tableta y hay otras que están conectadas desde su computadora. Si bien son dos diferentes dispositivos o tres con las computadoras, todos estamos accediendo a lo que necesitamos. La videoconferencia con acceso a lo que yo estoy compartiendo en pantalla. Por eso se llama relación sinérgica, se complementan o trabajan de buena manera o de la mejor manera juntos. Y la última relación o el último tipo de relacionamiento se llama la relación superflua o superfluos. Son las que repiten otras relaciones. Pueden ser cualquiera de estas dos, lo haremos así. Cualquiera de las dos, las mismas aumentan la posibilidad de que un sistema funcione todo el tiempo y no solo una parte. Esto puedo hacer un ejemplo con lo que yo he trabajado en el área de redes, o lo que trabajo en el área de redes, que se llama redundancia o alta disponibilidad. ¿Qué es la alta disponibilidad? Les traigo a colación lo que he trabajado en Ende. Que la red de allá no puede dejar de funcionar en ningún momento, por la ley, por la normativa y por el tipo de negocio que se tiene. Entonces se tiene alta disponibilidad en redes, se tiene alta disponibilidad en servidores. Se tiene servidores para que si hay un corte de energía acá, la redundancia que está en otro lugar conectado por fibra óptica entre y tarde unos 2 o 3 segundos en ingresar y sea imperceptible para el usuario. Es más, ustedes se van a poder dar cuenta de esa forma. Cuando un usuario está utilizando un sistema y ha habido un corte, el usuario lo máximo que se da cuenta, o sea, el que está trabajando ahora con los servidores redundantes, es que empieza a utilizar y se da cuenta que su sesión es como si se hubiera caducado y necesita loguearse nuevamente. Entonces no se da cuenta que ha caído, se vuelve a loguear y sigue continuando trabajando, pero con otro tipo de servidores hasta que se arregle. Lo mismo pasa en redes, desde los tipos de proveedores de servicio. Al ser una empresa estratégica, se necesita mínimamente 2 proveedores diferentes, que el servicio llegue por 2 fibras de diferentes rutas. ¿Por qué? Porque sabemos que en Bolivia un camión, bueno, la norma de tránsito la respeta solamente los que deseamos, y el resto hace lo que le da la gana. Pueden pasar camiones y los revientan a una fibra, y no es lógico que hasta que llegue la operadora, se fusione la fibra y todo lo demás, puede tardar 1, 2, 3 días, se quede sin servicio hacia el mundo. Entonces se tiene que tener 2 proveedores diferentes con 2 fibras ópticas por diferentes rutas, ¿no? ¿Para qué? Para que se caiga una y puedas tener servicio con la otra. Y así sucesivamente. Eso se llama una relación superflua, que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Otro elemento también que se utiliza, o otro elemento con el cual se trabaja, se llama foco de atención o límite de interés. ¿Qué es un foco de atención? Como podríamos determinar este límite, básicamente es importante tener en cuenta 2 aspectos fundamentales. La determinación del contexto, o sea, dónde estamos analizando. En este caso nuestro WebSys nos sirve, estamos analizando para un ambiente educativo. Pero este ambiente educativo tiene sus particularidades. Hay facultades, cada facultad tiene carreras. Pero dentro de eso tiene sus particularidades. La universidad está conformada por un montón de facultades. Dentro de esas facultades tenemos carreras semestralizadas, que es como las nuestras de tecnología, y facultades anualizadas, como lo que es la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias de la Salud. Si bien es un ambiente educativo, hay que ver la forma de adecuarnos a ese tipo de o a esa modalidad de contexto. Es más, nosotros en tecnología tenemos 4 semestres. Bueno, se ha vuelto en 4 semestres. Tenemos el semestre 1, el semestre 2, que son los semestres largos, y los cursos de temporada que se los toma como semestre. Por eso ustedes han visto, creo que el curso de verano es el semestre 3 y el curso de invierno es el semestre 4, ¿no? Entonces se lo hace de esa manera.
mientras que las carreras anualizadas solamente tienen un curso de temporada. Ah, me equivocaba, es arquitectura, derecho y ciencias de la salud. O sea, ellos tienen, pero todos tienen que ser administrados dentro del WebSys, ¿no? No pueden ser administrados de manera diferente o independiente. Eso es contexto. Adecuarnos y analizar qué es lo que se necesita de acuerdo al tipo, en este caso llamémosle de usuario. Y el segundo aspecto fundamental es la determinación del alcance del límite intercentre, o sea, fuera del centro, del contexto y del sistema, que es lo que se necesita. Manejo de Cardex, bueno, les explico. Cardex e inscripción era la génesis del WebSys. Posteriormente a eso se necesitaba las inscripciones por facultad. Luego de eso el manejo de Cardex para traspasos de carrera, traspasos de universidades y todo lo demás. Luego de eso nació la necesidad de tener a los docentes como, igual que ustedes, con Cardex. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos también nuestro Cardex por semestre para ver qué tipo de materias hemos dado, en qué semestres y todo lo demás, porque se tiene que tener un archivo histórico de todo eso. Luego se tienen las autoridades que pueden tener acceso a sus carreras, a todos los estudiantes, docentes de su carrera, las facultativas de toda la facultad, de todas las carreras, la universitaria, absolutamente de todo. Posteriormente a eso, los administrativos tenían que tener acceso para empezar a trabajar con los traspasos, Cardex, ya no en papel, sino lo que genera o lo que trabaja el administrativo de tecnología, lo puede ver si yo me estoy trasladando, me estoy haciendo cambio de carrera a economía, entonces lo puede ver en el registro de inscripción y así sucesivamente, y esto es lo que el alcance del contexto y el sistema. ¿Ok? Aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, esta es una fundidora o una fundición, donde tenemos metal en estado líquido, que está al rojo vivo, cualquier metal en su punto de fundición está arriba de los 1000 grados centígrados, se necesita un envase especial, y el que está manipulando tiene que tener equipo de seguridad, guantes, un bastón, no me acuerdo el nombre, protección de sus ojos, un mandil y todo lo demás. Si no tuviera nada de esto, sería algo completamente irresponsable. No significa que el sistema no funcione, puede funcionar, pero el contexto me está obligando a que yo tengo que utilizar esos temas de seguridad. ¿Por qué? Para que el sistema no sufra ningún tipo de corte. Porque si este metal cae sobre la persona, se me puede quemar hasta el hueso, ¿no? Entonces tiene que tener mucho cuidado. Y eso es distinguir nuestro sistema y dejar de todo lo demás por fuera. O sea, tenemos que distinguir qué necesita nuestro sistema para funcionar. Si necesita un sistema, por ejemplo, WebSys, si fuera solamente con conexión a Internet, ¿se imaginan que se corte el servicio de Internet? No sirve para nada. Puede tener los mejores servidores, puede tener redundancia en redes, redundancia en servidores, redundancia en personal 24 horas, todo. Pero si se corta el servicio de Internet, no sirve absolutamente de nada todo lo que habíamos analizado. ¿Por qué? Porque hay un pequeño hueco, bueno, yo le llamo hueco, en la parte donde se debería estar trabajando para que podamos distinguir qué necesita nuestro sistema o qué es lo que necesita para que siga trabajando. ¿Ok? Bien. Otro aspecto fundamental que se necesita es el rango. ¿Qué vamos a entender por rango? Nosotros podemos entender el rango como jerarquía. ¿Qué es un tipo de jerarquía? Aquí puedo traer a colación lo que son los sistemas de recursos humanos que nos indican cuál es la distribución o el organigrama de una empresa, ¿no? Con claridad, para nosotros es un indicador que existe entre los subsistemas de nuestro sistema. Ya les había explicado del WebSys, ¿no? Pedazos, partes que son fundamentales. Estas son las partes que son, por eso están en diferentes niveles de todo un sistema. ¿Ok? Esto es para hacer referencia a que un sistema de bajo nivel no ha de tener los mismos modelos que un método de alto nivel. ¿Cuáles son los atributos y variables? Y aquí van a ver un poquito más a detalle y he puesto ejemplos de nuestro cotidiano vivir. Un atributo nos va a definir el sistema como conocemos y observamos. ¿Qué significa? Que hay atributos definidores y concomitantes. El atributo definidor son los indispensables, o sea, no podemos dejar de
o prescindir de ello. En nuestro caso vamos a ver como la memoria RAM de nuestras computadoras. Si no tuviéramos memoria RAM o sacamos las pastillas de la memoria RAM de nuestras computadoras, ya sean portátiles o PC, no sirve nuestra computadora, deja de funcionar o no funciona, ni siquiera levanta el sistema operativo. ¿Ok? Ese es un atributo definidor. ¿Qué es un atributo concomitante? El atributo concomitante son los atributos o las partes de un sistema que si no existen o dejan de existir, el sistema sigue funcionando sin ningún problema. En nuestro caso podría ser una cámara web. ¿Qué significa? Si se cae, se rompe, no tenemos la cámara web, ¿será que vamos a poder seguir haciendo nuestro trabajo de programación, administración? La respuesta es sí. Entonces, esa es la diferencia entre un atributo definidor y un atributo concomitante. Veamos ahora una variable. ¿Qué es una variable? Es el proceso interno que se desarrolla sobre la acción, por eso se llama variable, acción, interacción y reacción de los atributos, de lo que acabamos de ver. ¿Ok? De los atributos. Entonces, ¿qué es? No todas las variables tienen el mismo comportamiento. Eso es lógico, ¿no? Incluso desde matemáticas. Desde el nombre, variable. Cuando escuchamos la palabra variable, significa que no contiene o no es el mismo tipo, ¿no es verdad? Por eso se llama variable. Y si una variable pertenece estática frente a una situación determinada, esto se conoce como parámetro. O como lo que conocemos nosotros en matemáticas. Si una variable se vuelve estática, es una constante, ¿no? Bueno, pero hablando en términos matemáticos. Pues, ¿qué es un parámetro? Si uno activa a las demás o influye decisivamente en el comportamiento de los sistemas, se lo conoce como parámetro. ¿Ok? Atributos y variables. Ya estamos terminando antes de entrar a las propiedades, que eso vamos a ver la siguiente semana. Dentro de los atributos vamos a ver la retroalimentación o el feedback. ¿Qué es la retroalimentación? Que se puede utilizar no en todos los casos, sino en casos particulares de acuerdo a nuestro contexto y a la necesidad de nuestro contexto, ¿no? ¿Dónde parte un feedback? En las salidas, lo que les decía. Nos dice cuando las salidas del sistema o la influencia de las salidas, o sea, el proceso o el procedimiento, vuelven a ingresar al sistema como recursos de información. Ojo, no es para todos los casos, solamente para unos cuantos. Si fuera para todos, estamos fritos. Entonces, el feed-forward o alimentación delantera, que es nuestro ingreso o nuestra primera flechita de nuestro grafiquito, es esto. Estamos hablando de esto, ¿ok? Esto es esto. Analizamos las entradas para que el mismo no tenga componentes maliciosos, de forma que si se presentasen problemas serían los procesos mismos. En pocas palabras, esto lo podemos ver como un antivirus. Todo lo que esté ingresando tiene que ser analizado para ver si es consistente o es consistente para que el sistema no falle. Y si se va a presentar algún problema, aquí voy a cambiar de color. Bueno, esto no va a resaltar. Se va a ver acá adentro, dice, ¿no? Si todo lo demás, todas las entradas son revisadas y están bien, entonces los problemas se van a ver dentro de los procesos, que es aquí adentro, ¿no? Entonces eso nos está diciendo esto. ¿Ok? Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, duda? Esto de propiedad de los sistemas lo voy a dejar para la siguiente clase porque es sumamente largo. Bueno, medianamente largo, no es muy largo. Buenas noches, ingeniero. Disculpe, un favor. Adelante, Daniel. De la última diapositiva, ¿puede volver a explicar, por favor? ¿Está? Exactamente esa. Ya. A ver, les voy a graficar. Nosotros hemos visto que un sistema es esto. Son las entradas, las salidas y la retroalimentación. ¿No es verdad? Aquí está la entrada, aquí está el proceso, aquí está la salida y esta es la retroalimentación. Entonces, dentro de los atributos y variables, lo primero va a ser esto, la retroalimentación. Aquí está. ¿Cuándo hacemos la retroalimentación? Aquí está la retroalimentación. Este proceso, ¿cuándo se lo va a hacer? Solamente cuando se tenga un problema o un atributo que el contexto me identifique que está fallando, está mal o necesita algo más. ¿Ok? No se lo realiza en todo el momento.
Por eso les decía que la flecha sale antes de la cabeza de salida y eso lo van a poder ver gráficamente en cualquier libro. ¿Ok? Entonces solamente se hace eso. El otro atributo variable, que es este, que es la alimentación delantera, lo voy a hacer ahora con otro color. A ver, uno que resalte este. Me dice que tengo que analizar las entradas. Entonces, este proceso se lo realiza acá. Todo lo que esté entrando, o sea, toda la información que esté entrando es revisada. En pocas palabras, si estamos dentro de un sistema contable, tenemos que ver que el plan de cuentas, bueno, si saben en contabilidad, el plan de cuentas se lo usa de acuerdo al rubro. El rubro educativo tiene un plan de cuentas, el rubro eléctrico otro, el hidrocarburos otro, y así sucesivamente. O vámonos al WebSys. Para poder existir dentro del WebSys, nosotros tenemos un código único y universal dentro de identificación dentro de la universidad, que es el código SIS. Ustedes tienen un código único que no se repite, yo también tengo otro código que me da como entrada, que significa esto, ¿no? ¿Qué me da? Se analiza la forma, el tamaño y el tipo de código SIS. Si ustedes se ponen a, bueno, eso tal vez no saben, pero les aviso, el código SIS indica el año en el cual ustedes han ingresado. Por eso es que empieza con un año. Segundo, el segundo o tercer carácter después del año indica en qué gestión han ingresado, si han entrado el primer semestre de ese año o el segundo semestre. Y los siguientes caracteres identifican la facultad, la carrera y los dos últimos creo que es el año. Entonces tiene esa forma. Una vez que ustedes ingresan al WebSys, colocan su login, su login es su código SIS y su password, ustedes tienen acceso a los atributos que les da su código. En este caso ustedes tienen acceso a la interfaz de estudiante. Los estudiantes pueden inscribirse, ven Cardex y todo lo demás, sus horarios. Mientras que los docentes tenemos el mismo tipo de código SIS. Bueno, nosotros, bueno, en el mío puedo hablar, es del año 2006, identifica el año, identifica la facultad, en este caso ha identificado la carrera y qué proceso he llevado, un examen de competencia y el semestre, ¿no? Algo así era. Entonces yo me logueo, pongo login y password, pongo mi login que es mi código SIS y mi password y me da accesos única y exclusivamente a la interfaz de docentes. Si en algún caso todo está correcto, lo que me dice la alimentación delantera o este atributo variable que estamos viendo, si pasamos todo ese flujo o ese control de analizar todo lo que ingresa y aparece algún error, ese error se va a dar en el procedimiento, ya no en la entrada. Y tenemos que pasar nuevamente a través de una retroalimentación. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esta parte, Daniel. Le agradezco mucho, Inge. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda o consulta? No hay. Ok. Bien, muchachos. Entonces, si quieren adelantar un poquito, lean un poquito el libro de Bertalan Lanfi, les va a ayudar a comprender el enfoque sistémico. Un consejo que les puedo dar, el enfoque sistémico nos ayuda a desarrollar la capacidad de abstracción y análisis y no es porque soy ingeniero de sistemas y ustedes están yendo por ese camino, pero los ingenieros de sistemas tenemos otra forma de ver la misma sociedad y todo lo demás. ¿Ok? Ángel, sí, todas las clases las grabo, está grabando, no te hagas problema. Termina de subir a mi Drive y lo publico, no se hagan problema. Yo, como les dije, el primer día de clases, el 100% de mis clases las grabo. Las voy a publicar terminando. No hay. Ok, chicos, entonces nos vemos el día lunes. Hasta el día lunes. Hasta luego. Cuídense. Gracias, Inge. Hasta luego. Listo, nos vemos.